Arquitectura gótica es la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico, el estilo artístico comprendido entre el románico y el renacimiento. La arquitectura gótica puso especial énfasis en la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior de los edificios. La denominación peyorativa gótico fue inventada por los eruditos del Renacimiento, con sentido de desprecio a un arte que consideraban bárbaro, el arte de los godos, muy inferior en consideración al grecorromano. Se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura religiosa, monasterios e iglesias, teniendo su mayor éxito en la construcción de grandes catedrales. El vocablo gótico es el adjetivo correspondiente a godo. El pueblo godo fue un pueblo germánico oriental, dos de cuyas ramas nacen los visigodos y los ostrogodos. Los dos elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería. Cronología de la arquitectura gótica. Antecedentes. Los elementos esenciales que caracterizan al estilo gótico ya existían con anterioridad al nacimiento de este estilo arquitectónico, toda vez que se hayan dispersos los edificios en edades anteriores. El arco apuntado fue conocido por los egipcios, asirios, indios y persas de la dinastía sasánida, aunque su uso no era muy corriente. La arquitectura islámica también lo conoció e hizo un uso amplio de él. Su ejemplo conocido más antiguo se encuentra en la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, construido entre los años 687 y 691. Todos ejemplos de gran calidad y belleza de su uso son las mezquitas de Samara en Irak y la mezquita de Am en Egipto, cuyas construcciones se realizaron a mediados del siglo IV. La bóveda de crucería fue empleada en construcciones árabes de Córdoba del siglo IV y en algunas mozárabes del siglo V, y aún virtualmente en las bóvedas romanas desde el primer siglo del imperio, cuando entraban en ellas arcos diagonales embebidos de las mismas. Los arbotantes se encuentran originalmente y de forma rudimentaria en las bóvedas de cuatro cañón, cuando sirven de contrarresto. El principio y distinción de elementos activos y pasivos que caracteriza la arquitectura ojival se extendió y aplicó por los antiguos asirios. Parece claro que pudo existir una transición de estos elementos a través de las visitas realizadas por los cruzados a Jerusalén y a través del norte de África para llegar a España y de allí al resto de Europa. Fue sin embargo la nueva relación entre todos estos elementos la que dio como resultado el nuevo tipo de edificio, con unas proporciones diferentes, mucho más esbeltos que los edificios románicos y con mayor luminosidad, en el que los muros pueden casi llegar a desaparecer. Origen. Un error mantenido hasta muy avanzado del siglo XIX fue suponer que la arquitectura gótica había nacido en Alemania y era peculiar del genio germánico. Los alemanes, fundándose principalmente en los textos renacentistas, abogaban porque el estilo gótico de las grandes catedrales se había originado a orillas del río Rin. El estilo gótico nació como tal en el norte de Francia, a mediados del siglo XII. Se da la fecha del 14 de julio de 1140, en que se inició la restauración del abad Suger al deambulatorio de la Basílica de Saint-Denis, como la fecha de nacimiento de este estilo. Sin embargo, debe hablarse más bien de una evolución técnica de las formas de la escuela románica regionales. Así, ya a finales del siglo XI, se había comenzado a construir en Inglaterra la Catedral de Durham, con bóveda de crucería y estructura gótica. En los primeros momentos, durante los denominados estilos de transición de proporcionalidad clásica en las fachadas, propia del románico, que se puede observar en la Catedral de Notre Dame de París, que más adelante se perdió en beneficio de efectos mucho más verticales. De forma esquemática, se dice que la arquitectura de este periodo fue una arquitectura románica con bóvedas y arcos apuntados. Plenitud. Al comenzar el siglo XIII, el estilo gótico, denominado en este periodo como gótico clásico, llega a su perfección en las regiones de Normandía y la isla de Francia, territorio de dominio real de los alrededores de París. Desde allí se extendió a todo el resto de Francia y se difundió durante el siglo XIII al Sacro Imperio Romano, Inglaterra, reinos hispánicos y principales itálicos, llevados sobre todo por los monjes del Císter. Este estilo llegó a alcanzar las islas de Rodas y Chipre
e incluso Siria, transmitidos por las cruzadas. Gótico radiante. En los inicios del siglo XIV, la arquitectura aumenta su esbeltez. Tiende a la estilización, iniciándose la independización de la pintura y escultura. El estilo evolucionó hacia una mayor altura, la expansión de los vanos y el mayor apuntamiento de los arcos. Las vidrieras pasaron a cubrir el espacio del muro, sirviendo a la arquitectura únicamente de soporte y marco. Tiene su máxima expresión en la Sainte-Chapelle de París. Gótico tardío. A partir de la mitad del siglo XV, comienza el denominado gótico tardío, su fase más adornada. Con una creciente riqueza decorativa, su variedad de lugar, tiempo y circunstancia produjo una gran estilística amplia, que escapa la generalización. Su vigencia variable dependiendo de las zonas, mientras que en Italia, durante el siglo XV, el gótico es desplazado de forma temprana por la arquitectura renacentista. Elementos de la arquitectura gótica. La arquitectura gótica presenta innovaciones técnicas y constructivas notables, que permitieron levantar estructuras esbeltas con medios y materiales sencillos. Las principales aportaciones constructivas, al igual que en el románico, se centran en las cubiertas. Plantas. La planta de la iglesia gótica corresponde a dos tipos principales. De tradición románica, en él se observan casi las mismas formas que en el estilo románico y más comúnmente en la cruz latina, con girola o sin ella, pero con brazos poco salientes y con los absidiolos o capillas absidiales frecuentemente poligonales. Las iglesias absiales, sobre todo cistercienses, siguen este tipo con brazos muy salientes como en la época románica, y en las iglesias menores o populares se adopta como planta más común de cruz latina o la rectangular, y con un solo ábside poligonal en la cabecera. De salón, la planta carece de crucero de brazos salientes, aunque no deja de ostentarse más o menos la simbólica cruz en el medio. El templo del salón presenta una disposición basilical y posee como mínimo 3 naves de igual altura y, por consiguiente, un sistema de iluminación lateral. Los espacios interiores son amplios y desahogados, abarcables con una sola mirada y tremendamente unitarios. De ahí que parezcan o tengan el aspecto de un gran salón. En todo caso, la planta se divide en tramos rectangulares o cuadrados, determinados por las columnas y arcos transversales, y sobre estos cargan las bóvedas de crucería. Arco apuntado. El arco apuntado es uno de los elementos técnicos más característicos de la arquitectura gótica, y vino a suceder al de medio punto, propio de la arquitectura románica. El arco ojival es el resultado de la intersección de dos secciones de círculos. Es más esbelto y ligero, por transmitir menores tensiones laterales, lo que permite elevar la altura de las construcciones, pues gracias a su verticalidad, las presiones laterales son menores que en el arco de medio punto, permitiendo salvar mayores espacios. A lo largo del gótico, el arco apuntado mostró variantes como el trilobulado, el arco conopial, utilizado durante el denominado gótico flamígero, o el arco Tudor, durante el denominado gótico perpendicular inglés. Arco lobulado es un elemento decorativo formado por un arco de circunferencia, que se multiplica formando con un conjunto ornamental. Estos conjuntos pueden ser 3 trilóbulos, 4 cuatrilóbulos o más de 4 polilóbulos. Arco conopial. Arco algo apuntado, pero que tiene una escotadura en la clave, de modo que ésta tiene un vértice hacia arriba. Se encuentra formado por 2 arcos de 4 circunferencias cóncavas en los arranques y 2 convexos. Arco Tudor. El arco Tudor, arco de 4 centros o arco deprimido, es un tipo de arco apuntado que se construye con 4 secciones de circunferencia, es decir, con 4 centros interiores y que remata con una clave en ángulo. El arco apuntado, también llamado arco ojival, es una tipología extensa de arcos que están compuestos por 2 tramos de arco formando un ángulo central en la clave. Bóveda de crucería o nervada. La bóveda de crucería, conformada por arcos apuntados a modo de esqueleto, es más ligera que cualquier otro tipo de bóveda construida hasta esta fecha. La utilización de ese tipo de arco formando un esqueleto tridimensional unitario refleja el alto conocimiento técnico que alcanzaron las construcciones de catedrales.
Ahora los empujes y el peso de las cubiertas es soportado por los pilares en los que descargan y no por los muros como sucedía en el románico. En el transcurso del gótico, la bóveda de crucería fue adquiriendo una mayor complejidad estructural y decorativa, desde la simple o cuatripartita hasta llegar a las bóvedas de abanico. El primer periodo se distingue por la sencillez de los arcos cruceros o diagonales, que son simples y llevan pocas molduras. En este mismo periodo se usó también la denominada bóveda sexpartita, dividida en 6 témpanos, para los tramos de bóveda de la nave central, cuando estos se hacían cuadrados, correspondiendo cada uno de ellos con 2 de las naves laterales. En el segundo se aumenta la crucería con arcos o nervios secundarios, y los llamados terceles, para sostener los témpanos de plementemería, ya que las bóvedas se hacen más amplias. A la vez, se molduran todos los arcos, mayormente los diagonales, y estos y demás nervios reciben más perfiles y se ligan con nervios transversales. En el tercer periodo se añaden nuevos terceletes y nervios secundarios, con sus ligaduras, aún sin necesidad alguna, y se generaliza la bóveda llamada estrella, por la figura del conjunto, y los nervios y arcos se perfilan con más delicadeza. Desde finales del siglo XV se adornaban las claves de las crucerías en muchos edificios con florones de madera o de metal, dorados o policromados, conocidos con el nombre de arandelas. Pero ya desde los principios del estilo se decoran dichas claves con varios relieves. Los ábsides góticos se cubren también con diferentes bóvedas de crucerías, pero de tal suerte que los arcos o nervios concurren todos a una clave central, formando una crucería radiada, y muy a menudo se da al cascarón una forma gallonada o dividida en compartimentos de bóvedas, parciales o más o menos salientes o profundas. Esta disposición, al paso que fuerza y embellece el ábside, contribuye a la sonoridad de la iglesia, sobre todo para los cantos desde el presbiterio. Contrafuertes y arbotantes. Para soportar el empuje del peso de las bóvedas, en vez de construir gruesos muros como se realizaban en el románico, en el que los contrafuertes adoptaban la forma de pilares adosados exteriormente al muro, con un ancho creciente en su base, los arquitectos góticos idearon un sistema más eficiente. Los contrafuertes con arbotantes. Los contrafuertes se separan de la pared, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transmisión denominado arco arbotante. Todavía se puede alcanzar una mayor resistencia colocando a continuación un segundo contrafuerte. Los arbotantes también cumplen la misión de albergar los canales por donde descienden las aguas de los tejidos y evitar así que resbalen por las fachadas. Por un lado, la disposición de estos machones transversales permitiría hacer fachadas no portantes, esbeltas, con enormes huecos. Por otra parte, al conectar los contrafuertes por medio de arcos arbotantes a la estructura principal, se gana brazo de palanca, se libera espacio para situar naves laterales paralelas a la nave principal. Alzado. El sistema constructivo gótico, eficiente y ligero en su conjunto, permitió ganar altura para los edificios. El alzado de los templos góticos presenta diversas alternativas que se fueron sucediendo en el tiempo. Alzados cuartipartito, estructurado en 4 niveles, es utilizado en el gótico inicial, en especial en la región de Normandía, como en las catedrales de Laon y Noyon. Los 4 niveles que forman de este modo son: primer piso, arcadas o arquerías; segundo piso, tribuna; tercer piso, triforio; cuarto piso, historio. El alzado tripartito se estructura en 3 niveles. Se impone desde finales del siglo XII. En este modelo se distinguen 2 variantes. Una primera que presenta el triforio ciego y una segunda con el triforio calado. Los distintos niveles que forman el modo tripartito son: primer piso, arquería; segundo piso, triforio; y tercer piso, claristorio o ventanales. El alzado bipartito, a partir de 1300, se empieza a utilizar un nuevo alzado con solo 2 plantas. Primer piso, arquerías; segundo piso, claristorio. Columnas. Los soportes o columnas del arte gótico consisten en el pilar compuesto, el cual, durante el periodo de transición, es el mismo soporte románico, aunque dispuesto
para el enjarte de los arcos de crucero. Pero en el estilo gótico perfecto se presenta cilíndrico el núcleo del pilar, rodeado de semicolumnillas, pilastras, y apoyado sobre un zócalo poligonal o sobre un basamento moldurado, a diferencia del estilo románico en que tal zócalo era uniforme y cilíndrico. Capiteles. El capitel gótico va perdiendo su importancia según adelanta la época del estilo. Después del periodo de transición en el que se sigue el capitel románico, se representa como un tambor algo cónico, abrazado con el follaje, cuyos motivos se toman de la flora del país. Aunque, a veces, sobre todo durante el siglo XIV, admite figurillas e historias entre el follaje, siempre con más pulcritud que el estilo románico, y se corona por un ábaco circular o poligonal de varias molduras. Posteriormente, el capitel se va haciendo más pequeño y delicado, y por fin llega hasta suprimirse, cuando en el siglo XV el haz de junquillos se ramifica directamente de los nervios de la bóveda, sin que medie solución de continuidad, en muchos casos o se queda en forma de simple anillos. Cúpula. Las cúpulas se forman de témpanos sostenidos por nervios radiantes, que, arrancando del octógono formado por los arcos torales y por una especie de trompas muy artísticas situadas en los ángulos determinados por ellos, se unen concurriendo a una clave superior y céntrica. El cimborrio se manifiesta al exterior en forma de prisma, octógono o hexágono, coronado por una pirámide con más atrevimiento y elegancia que en el arte románico. Muchas veces, en lugar de cúpula, se alza una simple linterna prismática a modo de torre sobre el crucero. Ventanas y vidrieras. La reducción de la estructura sustentante al mínimo imprescindible permitió abrir grandes huecos en los muros de las fachadas. Los artistas de la época pudieron dar rienda suelta a su imaginación, creando un arte desconocido hasta la fecha. Las ventanas del periodo de transición suelen ser como las románicas, de arco apuntado, pero luego se ostenta el verdadero ventanal gótico amplio y decorado en su parte superior con hermosos calados de piedra, los cuales se forman de rosetones combinados, siempre sostenidos por columnas o parteluces. Fachadas y puertas. En las fachadas y en las puertas, el arte gótico despliega toda su magnificencia y su concepción teológica. La portada gótica admite la misma composición fundamental de forma bocinada que la románica, pero se multiplican las arquivoltas y se añade una mayor elevación de líneas con más riquezas y finuras escultóricas, guardando siempre en arcos y adornos la forma propia del nuevo estilo. Sobre la puerta se colocan en ocasiones un gablete. Las portadas más suntuosas llevan imágenes de apóstoles y otros santos bajo doseletes, entre columnillas, flanqueando el ingreso, el cual puede estar dividido por un parteluz que sirve de apoyo a una estatua de la Virgen María o el titular de la iglesia. La iglesia del Cisne y otras menores que se moldean a imitación suya carecen de imaginería en la portada, la cual se compone del grande arco abocinado y decorado con simples baquetones y alguna ornamentación vegetal o geométrica. La finura en la ejecución de la obra escultórica y la multiplicación progresiva de las columnillas y molduras con el adelgazamiento de ellas denuncian mejor que otras señales de la época de la construcción de las portadas, pero las del último periodo, desde el mediados del siglo XV, se reconocen sobre todo por la multitud y pequeñez de los detalles, por la arquivolta conopial cargada de frondas retorcidas y por otros ornamentos de la época. Elementos secundarios. Entre los elementos secundarios de un edificio gótico son notables por los característicos de su forma. Apoyos, ya sola, ya con una media columna encima de ella, adosados a cierta altura de los muros, sostienen los arcos y los nervios que parten como arrancando del muro. Según se observa sobre todo la arquitectura cisterciense,
repisas y doseteles. Para estatuas que en los siglos XII y XIII suelen llevar figuras de castillos, en el siglo XIV semejan bovedillas de crucerías con pequeños gabletes, y en el siglo XV se adornan con calados flamígeros y arquitos conopiales, o se terminan por una elevada torrecilla y altos gabletes. Ornamentación. La ornamentación gótica se funda en la construcción y sirve para acentuar más los elementos de esta. Los motivos más comunes y propios en el terreno escultórico son en los comienzos del estilo gótico, sobre todo en el periodo de transición. Los adornos geométricos heredados del estilo románico, molduras y calados geométricos que nacen del propio arco. La utilización del arco conopial en el siglo XV permite una amplia utilización de la curva y contracurva en la ornamentación. La parte más novedosa en cuanto a la decoración viene de la flora y fauna local, que se interpreta en forma estilizada durante los siglos XII y la primera mitad del siglo XIII. La naturaleza se interpreta con bastante realismo y el gótico francés. La arquitectura gótica francesa y arte francés designa un estilo arquitectónico de la segunda parte de la Edad Media, que surgió en lo que hoy es Francia, como revolución de la arquitectura románica. El gótico apareció hacia 1130-1140 y se difundió rápidamente, primero al norte del Loira y luego al sur. Después llegó toda Europa occidental y siguió en uso hasta mediados del siglo XVI e incluso hasta el siglo XVII en algunos países. Su fuerte identidad, tanto filosófica como arquitectónica, representa probablemente uno de los mayores logros artísticos de la Edad Media. Las técnicas y estéticas góticas se perpetuaron en la arquitectura francesa más allá del siglo XVI, en pleno periodo clásico, en algunos detalles y modos de reconstrucción. En el siglo XIX también tuvo lugar una verdadera recuperación con la ola de historicismo, que llegó hasta principios del siglo XX, un estilo revival que fue denominado neogótico y que en Francia apareció algo más tarde que en los otros países europeos. El gótico francés se considera dividido en 4 estilos, no periodos, ya que se superpusieron cronológicamente: temprano, primitivo, inicial o preclásico. Este va de 1130 a 1180, caracterizado por la adopción del arco apuntado y la transición desde el final de la arquitectura románica. Para elevar más los muros, los constructores dividieron en 4 niveles: la arcada, la galería, el triforio y el clerestorio, y para estabilizar los altos muros inventaron los arbotantes, que alcanzaron la madurez solamente en el alto gótico durante el siglo XIII. Las bóvedas eran bóvedas sexpartitas de 6 nervios. Clásico o alto gótico va de 1180 a 1240, momento en el que desaparecen los últimos vestigios del estilo románico. Canonizó las proporciones y formas del gótico temprano y las desarrolló aún más para alcanzar la luz, con edificaciones más altas y majestuosas. Los muros de las grandes iglesias pasaron de 4 a solo 3 niveles: arcada, triforio y clerestorio. Las coronaciones de los pilares se hicieron más pequeños para evitar detener el empuje ascendente visual. Las ventanas del clerestorio cambiaron de ser una única ventana en cada segmento alojada en el muro a 2 ventanas unidas por un pequeño rosetón. Los nervios de las bóvedas se redujeron a 4. Los arbotantes maduraron y después que abrazaran el edificio en Notre Dame de París, se convirtieron en la forma canónica de soportar altos muros. Radiante, esta va de 1240 a 1350. Caracterizado por una mayor preocupación por las superficies y la repetición de los motivos decorativos a diferentes escalas, los edificios tienden también a ganar en altura y verticalidad, y se busca un efecto de ligereza y riqueza, superando la austeridad y cierta pesadez de la etapa precedente. En el interior la luz lo invade todo y se liberan los muros de su función sustentante para disponer rosetones radiales y vanos cada vez más grandes, que se decoran con vidriería muy decoradas. Uno de los primeros tardío o flamígero va desde 1350, con una ornamentación exuberante caracterizada por una gran
virtuosismo en la estereotomía, corte de la piedra, la técnica de la piedra armada del período radiante dio paso a la piedra tallada, lo que explica que los rosetones sean más pequeños, incluso aunque sean más aéreos, al reposar sobre estructuras más ligeras. Las fachadas también se tallan en varios planos. En el interior de los edificios, las bóvedas de crucerías cada vez son más complejas, convirtiéndose en algunos edificios en un elemento decorativo. España. La arquitectura gótica se introdujo en España a través de los monasterios de la Orden de Cister y alcanzó una amplia difusión en todo el país. El estilo de transición desde el románico se plasma en las catedrales de Tarragona, Lérida y Ávila. En el siglo XIII, de máximo apogeo gótico, se constituyen las manifestaciones más puras de este estilo en España, las catedrales de Burgos, León y Toledo. En la meseta están presentes dos influencias, la borgoña en el Reino de León, debido al origen de la dinastía leonesa, y la inglesa en el Reino de Castilla, llegada a través de la alianza matrimonial de los reyes castellanos con la casa de Lancaster. En el siglo XIV supone el esplendor del gótico en la zona antigua Corona de Aragón, especialmente en Cataluña, Valencia y Baleares. Son construcciones de exteriores sobrios y macizos. Las iglesias representan la denominada planta de salón, con naves laterales de la misma altura que la central y ausencia de contrafuertes, con escasa decoración escultórica, caracterizado por la influencia de las iglesias del sur de Francia y la casi nula aportación del arte mudéjar. Estos estilos se componen con el gótico valenciano, el gótico catalán o el gótico balear, según su localización. Durante la compilación ornamental. Italia. El gótico llegó a Italia de forma tardía y arraigó poco. Fueron los cistercienses los inductores de la arquitectura gótica en Italia. Monjes venidos de Francia fundaron en la región de Lacio la abadía de Fossanova, primer monumento gótico italiano. En el siglo XIII, las órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos se adhieren al estilo cisterciense. Las iglesias mantuvieron grandes superficies de muros, en las que hicieron sobresalir la pintura al fresco y menos espacios para la vidriería. El mejor edificio gótico italiano de este siglo es la Catedral de Siena, maravilla de mármol. A finales del siglo XIII hay una gran actividad gótica en Italia y se reinician las construcciones de los palacios comunales de Siena y el Palazzo Vecchio de Países Bajos. Por su situación geográfica, estos territorios reciben de forma temprana y directa la influencia del arte gótico francés. Durante el siglo XV, el poderío económico se transmite a la arquitectura que se levanta durante este periodo, llena de suntuosidad. Predomina la arquitectura civil, en la que la burguesía acomodada, agrupada en gremios de arte y oficios, se levanta en las casas corporativas y en las plazas de las ciudades se edifican soberbios ayuntamientos como los de Lovaina, Brujas y Bruselas, y lonjas de contratación,